Hola, hola, muy buenas noches, compañeros y compañeras, sean bienvenidos hoy domingo a este horario de estudio, como todos los domingos a las 8 de la noche, hora República Dominicana, pues un horario, un espacio destinado a reflexionar, a observar algunos detalles de diferentes defectos psicológicos y bueno, este espacio que es una iniciativa de pues, los instructores, tiene por objetivo que nosotros nos motivemos a trabajar estos defectos psicológicos en nuestra propia psicología, ¿sí? Que nos envalentonemos a observar esos detalles para que podamos comprenderlos y eliminarlos. Estas reflexiones pues nos sirven para ampliar también nuestra visión con respecto a esos yoes, a esos defectos psicológicos, ¿sí? Recordemos pues que estos espacios pues nos ayudan, ¿no? Si los vemos de esa manera, como una referencia que nos permite ampliar nuestra visión y pues motivarnos a trabajar pues esos defectos. Como siempre, pues antes de iniciar con esta reflexión, este estudio del día de hoy, nos vamos a estar tomando unos minutitos para compartir en las diferentes redes sociales y grupos de WhatsApp, así más compañeros se nos pueden unir a esta transmisión del día de hoy. Y pues mientras se van uniendo los compañeros, pues también para aquellas personas que quizás pues vean este video o vean esta transmisión y sea pues la primera vez que estén aquí, les dejamos la invitación para que nos acompañen a las conferencias del curso Conocimiento de sí mismo, las cuales son transmitidas en vivo todos los jueves y sábados a las 8 de la noche, hora República Dominicana. Esas son las conferencias de la fase A del curso y las de fase B las estamos transmitiendo todos los martes en el mismo horario, 8 de la noche, hora República Dominicana. Este pues es un curso totalmente gratuito. Es un curso pues también de libre acceso, todos son bienvenidos, ¿no? No va a tener ningún coste el curso en ninguna de sus fases y bueno, tiene por objetivo entregarnos ese conocimiento, las herramientas, las prácticas para que nosotros si nos decidimos a aplicarlas pues podamos despertar nuestra conciencia, podamos pues desarrollar esas virtudes, esas facultades latentes allí en nuestro interior y podamos alcanzar pues la autorrealización íntima de nuestro ser, que pues es el objetivo trascendental que nosotros vinimos a lograr acá, a esta manifestación, que hoy pues por cierto vamos a estar hablando pues un poquito con respecto pues a eso. También pues les dejamos la invitación a que nos acompañen los lunes. Los lunes tenemos un horario de prácticas guiadas, ¿sí? Entonces allí pues vamos aplicando aquello que vamos aprendiendo en el transcurso de las conferencias. Bueno, mañana pues ahí les queda la invitación, ya les estaremos avisando pues qué práctica vamos a estar haciendo a través del grupo de WhatsApp. Las personas que pues no están en el grupo de WhatsApp y les interesaría pues estar en el grupo de WhatsApp, aquí debajo van a encontrar un link tanto del grupo de WhatsApp como del grupo de Telegram. Y allí pues nosotros enviamos toda la información correspondiente al curso, enviamos también el material complementario que utilizamos en las conferencias y bueno, todo lo relacionado con el curso. Y pues para que no se me quede, todos los miércoles tenemos un horario de fogueos y enviamos el enlace de las reuniones que hacemos en Google Meet a través de pues los grupos de WhatsApp. Allí los compañeros pues nos reunimos, algunos que se van a foguear y otros como oyentes, todos son bienvenidos, hasta tanto pues se motiven ya pues a foguearse y pues allí los instructores les estaríamos dando las recomendaciones y pues las orientaciones del lugar, ¿sí? Esas vienen siendo pues las actividades que tenemos durante la semana. Bueno, por aquí comienzan a conectarse ya algunos compañeros. Nos saluda Talía Laureano, un saludo para ti. También un saludo para Patricia Fariña, Vianney Bello, también nos acompaña, un saludo para ella. Francisco Rivers Gutiérrez, también Mercedes Varela, también nos deja sus saluditos por acá. Bueno, saludos compañeros, también pues los que están ahí detrás de sus pantallas y los compañeros que pues vayan a ver esta conferencia o este estudio que tenemos el día de hoy por diferido. Bien, vamos a dar pues un minutito más antes de iniciar con este tema
que como ustedes pues pueden ver, vamos a estar hablando hoy sobre el fin de raza y pues también hablaremos con respecto a la urgencia que hay en que nosotros pues nos pongamos serios con el trabajo de los 3 factores para la revolución de la conciencia, porque realmente pues el tiempo apremia para hacer este trabajo interior, ¿sí? Bueno, por aquí también nos saluda Pedro Arnulfo, Patricia Barbosa, también nos deja sus saluditos. Bienvenidos, compañeros. También, pues, les recordamos a los compañeros que si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tema que vamos a estar viendo el día de hoy, pues la pueden dejar en la sección de comentarios y al finalizar pues vamos a tener un espacio como siempre para estar respondiendo sus dudas, sus preguntas, aclarando las inquietudes que ustedes puedan tener y bueno, también si tienen alguna comprensión con respecto al tema pues es muy bienvenida, ya que eso nos permite profundizar, ¿sí? Con respecto pues al tema, ampliar nuestra visión. Bueno, por aquí enviamos un saludo a Virgilio Rúa, también pues enviamos un saludo a Marcelo. Bueno, compañeros, creo que ya pues podemos iniciar con este tema del día de hoy. Bien, bueno. Bien, entonces iniciaremos pues esta reflexión del día de hoy, pues diciendo lo que incluso pues hemos visto en diversas conferencias, ¿sí? Por ejemplo, hace poquito estábamos viendo la conferencia número 34 que está relacionado con este tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Esa conferencia se titula Centro de Gravedad Permanente, ¿sí? Allí pues veíamos algo muy interesante. Veíamos que todo, absolutamente todo lo que existe en esta manifestación tiene pues un solo objetivo y ese objetivo es el de que se desarrollen o bueno sí que se desarrollen pues hombres solares, que se desarrollen seres pues autoconscientes, ¿sí? Todo, absolutamente todo lo creado tiene ese objetivo. Cada planeta que existe en el universo y pues la cantidad de planetas que existen en el universo pues es algo incontable, es algo inimaginable, pues tiene este propósito, ¿sí? Ha de cumplir con ese objetivo. Y es por eso y debido a esa ley del 7, que es una ley que organiza que cada planeta debe de albergar 7 razas. Y esas 7 razas a su vez pues también van a dar 7 subrazas. Por ejemplo, este planeta, el planeta Tierra, pues ha albergado antes que nosotros, que somos la 5ª raza, 4 razas. Y eso lo estudiamos en la conferencia número 50, ¿sí? La primera raza fue la raza polar, la segunda, la raza hiperbórea, la tercera fue la lemur, esa pues tuvo algo en especial, la lemur, y es que en esa raza se da o se genera o tiene entrada y cabida lo que es el ego en este planeta. Nosotros pues en la conferencia número 50 estuvimos explicando todo ese proceso, ¿no? De cómo se desarrolló, cómo se degeneró, cómo entra en acción el ego en este planeta. Vimos también que pues en esa raza es cuando se da lo que es la separación de los sexos también, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, para que se comience pues a practicar o se comience a dar lo que es el sexo compartido, ¿no? Entonces, pues las razas anteriores eran razas que por ejemplo, o eran hermafroditas o tenían esas dos polaridades integradas, ¿no? Entonces no se necesitaba o no estaba afuera el opuesto en otra persona, como pasó ya en la lemur cuando se dio la separación de los sexos, ¿no? Y esto pues también iba a ayudar muchísimo con lo que era ese avance interior, porque pues como ustedes pueden ver supone más conflicto, ¿no? Trabajar en conjunto pues
con otra persona, así como muchas otras cosas que acontecieron pues en esta raza, que si uno reflexiona sobre ellas se da cuenta que tienen un objetivo, y ese objetivo es llegar o llevarnos hasta un punto pues desde el cual nosotros íbamos, o que nos iba a servir como una base para nosotros hacer un trabajo interior, ¿no? Un trabajo en el cual nosotros pues íbamos a recobrar esa sabiduría que nos iba a servir para avanzar en torno a ese propósito de que se generen o de convertirnos en esos hombres solares, en esos seres pues autoconscientes, ¿sí? Eso se da pues en la cuarta raza. Luego de esa cuarta raza pues viene la raza Atlante. Todos nosotros pues hemos escuchado acerca de la Atlántida, ¿no? Y sabemos incluso que pues, o hemos escuchado en las historias que ese continente se hundió, ¿no? Incluso pues vamos a ver que en todas las culturas se habla de lo que es ese diluvio universal. Todas las culturas, aunque no tenían conocimiento una de las otras, pero todas coinciden en que hubo pues ese gran diluvio, ¿sí? Donde pues toda la tierra quedó por debajo del agua, y nosotros conocemos pues esa historia de la Atlántida, ¿no? Luego de la Atlántida, pues viene la quinta raza, que es en la que nosotros estamos, que es la raza aria, que por cierto, pues es la raza más degenerada, ¿no? Esta raza aria, al igual que pues las demás razas, pues también ha tenido sus 7 subrazas. Ahora mismo se puede decir que vamos por la séptima. Luego de que pase esta raza, entonces pues a los que queden de esta raza, pues van a formar la próxima, que se le conoce, o ese es el nombre que se le da, pues como la raza coral, ¿no? Luego de que pase esa raza, que también llegue a su fin, vendrá una séptima raza de la cual pues no se conoce mucho, no se tiene un nombre todavía, no hay mucha información, pero ya luego de que se da ese proceso de que un planeta da esas 7 razas con sus respectivas 7 subrazas, pues ya el planeta pues pasa o llega pues a ese punto donde muere, ¿no? Se convierte pues en una luna, como esa luna que nosotros vemos allí en el cielo, ese satélite que en algún momento pues tuvo agua, tuvo vegetación, y pues así por el estilo, ¿sí? Bien, les decía entonces que pues absolutamente todo lo creado que en el universo tiene por objetivo eso, que se generen hombres solares o seres autoconscientes, ¿no? Para eso venimos a esta manifestación, para eso nosotros tenemos que experimentar pues esa dualidad. Nosotros vemos o hemos estudiado cómo pues estábamos allí en el océano de la luz siendo chispas inocentes, y pues no teníamos idea de que éramos felices, ¿no? Porque no habíamos experimentado, no habíamos sacado la sabiduría de la dualidad. Venimos a esta manifestación donde todo es dual, y ahí sí nosotros pues comenzamos a experimentar, por ejemplo, lo salado y lo dulce, ¿no? Comenzamos a experimentar, por ejemplo, la tristeza y la felicidad. Uno, por ejemplo, no sabe que es feliz a menos que uno experimente lo que es la tristeza. Vemos incluso cómo nuestra psicología, nuestros defectos psicológicos, pues absolutamente todo es dual, y hay una ley que es la ley del péndulo que hace que nosotros estemos oscilando entre esos dos extremos hasta tanto nosotros llegamos a ese equilibrio y sacamos la sabiduría, ¿no? En base pues a la experimentación de esos dos extremos, ¿no? Entonces vemos pues la necesidad, ¿no? De pasar por esta manifestación y de experimentar la dualidad. En la conferencia número 34, pues nosotros veíamos que el Sol pues está haciendo un experimento. ¿Pero qué es el Sol? El Sol representa pues la conciencia, pero nos estamos refiriendo al Sol absoluto, ¿no? Que es el Sol central, digámosle así, del universo, que es de donde emanan las chispas que vienen a esta manifestación, ¿sí? También pues allí se nos explica cómo en cada uno de nosotros hay unas semillas que son las que nos permitirán, si estas semillas pues germinan, ¿no? Si se dan las condiciones, que nos convirtamos en esos hombres solares, esos seres conscientes, esos seres pues autorrealizados. Y esas semillas pues se encuentran en nuestras gónadas sexuales, eso lo explicábamos allí, ¿sí? También explicábamos que para que esas semillas
germinen y podamos volvernos entonces hombres solares, pues tienen que darse ciertas condiciones. Recordemos cuáles son, porque son muy importantes. Necesitamos que, pues, un cuerpo físico normal, en el sentido de que los órganos sexuales deben de estar en condiciones para crear, ¿sí? Que pues no esté uno castrado, que por ejemplo no haya perdido lo que es la matriz, el útero o los ovarios, ¿sí? E incluso pues explicamos cómo hay casos en los cuales se hacen ciertos procesos que pueden ser revertidos. Entonces, para crear nosotros vamos a necesitar que eso se revierta, ¿no? Una persona que se hace una vasectomía, o en el caso de una mujer que se corta las trompas o se las amarra, pues allí habría que hacer una recanalización, porque nuestros órganos sexuales tienen que estar en ese correcto estado para crear, ¿no? Porque pues vamos a crear los cuerpos internos de la misma manera en la cual igual que como nosotros creamos el cuerpo de un bebé, ¿no? De una nueva criatura que va pues a nacer. También pues veíamos que la mente tiene que estar en buen estado, porque nosotros vamos a hacer o necesitamos hacer un proceso de reflexión, ¿sí? Recuerden que para nosotros liberar la conciencia, ahí está el proceso de muerte psicológica, y se tiene que dar lo que es la autoobservación, el enjuiciamiento de esos defectos que se están manifestando, y luego hacemos la petición de muerte a nuestra Madre Divina, ¿no? Y para eso necesitamos que pues obviamente nuestra mente esté funcionando, y también la columna vertebral que esté en buen estado, ¿no? La columna vertebral pues es esa escalera al cielo, y allí nosotros vamos a ir condensando esa energía que pues vamos transmutando con la práctica de nacimiento espiritual o con la práctica de suprasexo. Entonces, que no esté partida la columna vertebral. Esto en torno al cuerpo físico. Los órganos sexuales en buen estado, la mente y también la columna. Veíamos que pues también necesitamos un conocimiento objetivo que esté orientado hacia la práctica, ¿no? Hay muchos conocimientos que, por ejemplo, nos hablan de los 3 factores, pero no hay un enfoque a practicar. No se enfatiza en la importancia, incluso la urgencia también de nosotros practicar estos 3 factores para la revolución de la conciencia, sino más bien que pues las cosas que son secundarias o incluso terciarias, pues se colocan en un primer lugar, ¿no? Ahí entra mucho lo que viene siendo el pseudoesoterismo, que realmente nos mantiene dando vueltas, nos mantiene entretenidos, nos mantiene alejados de lo que es la práctica de los 3 factores, que es lo que realmente nos lleva a avanzar en nuestro trabajo interior. ¿Y qué más necesitamos? Pues necesitamos continuidad de propósito. Ya que tenemos ese conocimiento objetivo y los demás requisitos en torno al cuerpo, pues lo que hay es que ponerse a practicar, ¿sí? Y ponerse a practicar con continuidad, ponerse a practicar con seriedad, hasta tanto nosotros lleguemos al punto de la autorrealización, o en este caso que vamos a estar viendo, pues hacia el nivel que se nos está requiriendo, ¿no? en el momento, ¿sí? En esa conferencia pues nosotros veíamos la urgencia de nosotros dedicar la totalidad de nuestra existencia al trabajo interior. Porque pues eso, hay una urgencia de que nosotros pues pongamos una seriedad, ¿no? Es que pues si uno se pone a reflexionar, pues uno no se da cuenta, ¿no? Del tesoro, de esa información, de ese conocimiento tan valioso que se ha puesto en nuestras manos. Un conocimiento que, digámosle así, está muy sintetizado, está incluso prácticamente digerido, ¿no? Que nosotros lo único que tenemos que hacer es simplemente, con tanta claridad que tiene el conocimiento, pues es ponernos a practicar, pero ponernos a practicar con seriedad, ¿no? Porque uno recibe el conocimiento y recordemos que allí se nos abren a nosotros 2 caminos, el camino del práctico y el camino del creyente. Entonces, ¿dónde viene la falta de seriedad? Bueno, en la creencia. Yo recibo el conocimiento y me parece muy bonito, me suena con ciertas cosas que a mí me gustan, que a mí me agrada, ¿no? Tomo el conocimiento así como que para pasar el rato, tomo las cosas del conocimiento que van de acorde conmigo, con lo que yo pienso, y otras cosas como que no las enfatizo, no les doy pues la importancia, ¿no?
E incluso pues uno puede decir, no, pero yo practico, uno se pone un horario de prácticas o toma tales o cuales prácticas del conocimiento y allí pues como que mediocremente, ¿no? De vez en cuando no está la constancia, no está la consistencia, ¿no? Y ahí viene pues esa falta de seriedad, aunque uno crea que está practicando, que pues entra, ¿no? Dentro de ese camino que pues no es el camino del práctico, sino más bien pues el camino del creyente, ¿no? Y el camino del práctico pues es el que nos motiva a practicar, ¿no? A poner en práctica los tres factores, a comprobar, a corroborar, a darle la seriedad a este conocimiento que realmente pues tiene, ¿no? Un conocimiento que nos lleva a nosotros lograr ese objetivo trascendental que venimos a hacer acá, que como decíamos es el de convertirnos en hombres pues solares, ¿sí? Nosotros veíamos que pues este trabajo interior se veía afectado por ciertos aspectos, ¿no? Y hablamos de eso en el transcurso de las conferencias. Específicamente en esa conferencia hablábamos de la falta de continuidad de propósito, ¿sí? Cuando uno tiene pues un propósito, pues uno tiene que ser constante y consistente en aquellos pasos que nos van a llevar a alcanzar esa meta, que nos van a llevar a lograr ese objetivo, ¿sí? Pero sin embargo, nosotros como no somos uno, somos muchos, pues no tenemos esa continuidad de propósito, porque lo que un yo quiere hoy, entonces otro yo mañana no lo quiere. Entonces uno hoy está muy motivado por lo espiritual, pero mañana uno está motivado, digámosle así, por las cosas materiales o por hacer dinero, o incluso en el mismo ámbito espiritual, ¿no? Uno tiene yoes que lo traen a este conocimiento, sí, porque hay yoes que, por ejemplo, se motivan frente a la situación de que, bueno, ahí yo puedo desarrollar como que poderes, ¿no? Hasta la curiosidad puede motivar a uno. Y pues llega un momento en que se nos monta otro yo y ya simplemente pues el trabajo interior no nos interesa. ¿Sí? Hoy uno puede estar motivado por la práctica y ya mañana pues a uno se le mete un yo desmotivado que lo que quiere es hacer otra cosa, estar pues pendiente a otra cosa. Hoy pues uno está en esta escuela, se le mete a uno ese yo veleta y uno dice, ay, es que eso como que no tiene mucho sabor, es que no sé, eso le hacen falta tales o cuales cosas, ay no, es que tengo que matar pues al yo brujo y a mí me gustan tales o cuales cosas y ellos dicen que eso es pseudo esotérico y así por el estilo y ya luego pues uno está saliendo y yéndose pues a otra escuela donde pues sí le pintan o le hablan de todas esas cosas que pueden parecer maravillosas, pero al fin y al cabo son cosas que nos sacan, ¿no?, del camino y nos hacen perder pues nuestro tiempo y que también pues nos desvían, ¿no? Entonces ahí tenemos pues eso, esa falta de continuidad por todos los yoes que tenemos, que un día pues uno quiere una cosa y al otro día otro quiere otra cosa. Entonces no tenemos en primer lugar lo que es ese sentido de la responsabilidad, ¿no? Porque cada yo quiere lo que quiere, cada yo quiere una cosa diferente y los yoes se pelean por la supremacía. Entonces ese yo de la codicia pues va a pelear para que nosotros estemos allí interesados y estemos enfocados en las cosas que tienen que ver pues con el dinero, ¿no? Los yoes pseudoesotéricos pues también harán por su parte pues lo mismo, ¿no? Incluso hasta podrían llegar a aliarse, ¿no? Y ahí es donde vemos los casos que las cosas que son espirituales, entonces uno pues hasta quiere llegar a hacer negocios con ellas y así por el estilo y termina pues uno desviándose, ¿sí? Bueno, también pues está el hecho de que nosotros tenemos defectos muy pesados que directamente nos impiden la creación, como la pereza. Ustedes ven que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de los centros en la conferencia número 4, vemos que en el centro sexual, pues ese está relacionado con el defecto de la pereza. ¿Por qué? Porque la pereza nos impide a nosotros crear, ¿sí? Nos impide desarrollar nuestro Cristo interior, nos impide cristificarnos. El Cristo pues es un fuego, el Cristo es una fuerza que nosotros tenemos que encarnar y la vamos a encarnar trabajando, la vamos a encarnar practicando los tres factores para la revolución de la conciencia. Pero ¿qué hace la pereza? La pereza
que también se le conoce como el átomo del anticristo, precisamente por eso, porque evita que nosotros desarrollemos ese Cristo, pues nos genera todo este hastío, nos genera toda esta mala voluntad en torno a las cosas de la conciencia, ¿sí? Y pues muy buena voluntad para alimentar el ego, para aquellas cosas que son egoicas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la pereza que nosotros sentimos cuando se trata de la práctica del suprasexo, el hastío que uno siente, ¿no? Cuando se trata de ir a practicar el suprasexo. Pero, sin embargo, cuando se trata de ir a fornicar, nosotros estamos muy felices. Vamos cantando, vamos brincando, ¿no? Ahí pues sí hay una diligencia. La pereza que, por ejemplo, uno tiene para matar los defectos psicológicos, para hacer una meditación reflexiva, para hacer una retrospección. Pero sin embargo, cuando se trata de alimentar un defecto psicológico, sí, pues ahí sí nosotros vamos de una forma pues bastante diligente y dejamos que el defecto psicológico se manifieste y todo, ¿no? La pereza que tenemos en torno a lo que es el factor del sacrificio por la humanidad. Esa pereza que nos lleva incluso a conformarnos con lo poco, pudiendo nosotros hacer más. Vemos qué hastío, qué pesadez se genera, por ejemplo, para nosotros salir a regar volantes, para nosotros pues pegar afiches o para nosotros incluso comenzar a foguearnos, ¿sí? Pero no es que no haya energía para hacer eso, claro que no, sino que esa energía, ese fuego lo tiene atrapado el defecto, porque uno puede pasarse horas, por ejemplo, con un celular o viendo Netflix, o una persona puede invitarme a una fiesta o a tal o cual cosa, entonces ahí pues sí uno va de forma bastante diligente. Entonces este es el primer defecto realmente con el cual uno se tiene que embrujar, como dicen en mi país, porque ese nos impide iniciar este trabajo en el cual nosotros vamos a avanzar a través de la práctica, vamos a avanzar pues a través de esas obras, ¿no? De esas acciones para despertar nuestra conciencia. También nosotros tenemos, por ejemplo, ese yo traidor. ¿Sí? En la conferencia número 44 hablamos del defecto de la traición y vemos cómo todos los defectos psicológicos están estructurados a través de la traición. A través de la traición. ¿Cuál es la estructura de la traición? El deseo, luego viene la justificación y entonces luego viene el acto de mala voluntad, ¿no? Y esto se da, a ver, ¿qué es una traición? Una traición se da cuando se rompe un pacto. Nosotros ya estamos en el conocimiento, nosotros pues hacemos un compromiso con nuestro ser de que vamos a trabajar, de que vamos a dedicar nuestra vida, ¿no? A trabajar con los 3 factores para despertar la conciencia, para que se dé esa autorrealización íntima de nuestro ser. Nosotros sabemos de los defectos psicológicos y así por el estilo, y sin embargo cuando un defecto psicológico se quiere manifestar, pues nosotros incluso sabiendo que es un defecto psicológico dejamos que pues este se manifieste, preferimos el placer, preferimos las cosas del mundo, ¿no? Entonces ahí estamos traicionando a nuestro Cristo interior, ahí le estamos dando esa energía crística a nuestros defectos psicológicos. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, sabemos que pues no debemos de fornicar, que cuando fornicamos sabemos todo lo que pasa, ¿no? Se reviven yoes muertos, sabemos que se alimentan yoes que se tienen, que se crean pues yoes nuevos, sabemos que pues es un acto de traición hacia nuestro ser fornicar de manera voluntaria, porque le estamos dando en bandeja de plata pues esa energía a nuestros defectos psicológicos, claro está, ¿no? Pero entonces en medio de la práctica surge ese deseo, ¿sí? Luego pues nos vamos a la mente y allí comenzamos a justificar ese deseo, a darle pues evasivas, ¿no? Cosas pues tan tontas como, ay no, esta va a ser la última vez o para la próxima vez entonces sí no lo voy a hacer y no, eso es algo normal y pues no, ya yo lo voy a trabajar, ¿no? Y al fin y al cabo pues termina entonces uno en el acto de mala voluntad. Luego ya de que se justificó el defecto, pues se le está dando la razón, ¿no? Entonces ya luego se tira uno. Entonces ahí pues cae en fornicación. Y pues no solamente lo vamos a ver en este caso, en todos los casos, ¿no? Uno está ahí en autoobservación, o puede incluso que no, se quiere manifestar un defecto psicológico y
pues sube a la mente y comenzamos con las evasivas y con las justificaciones. Cuando uno se da evasivas y justificaciones con respecto a algo que uno desea hacer, es porque hay algo allá que nos está diciendo que eso no está bien. Y por eso uno necesita amordazar eso que está allá, que nos está diciendo que no está bien con todas esas justificaciones. Entonces ahí termina uno pasando a la acción y termina pues traicionando pues a su ser, ¿no? Otro de los aspectos también pues es la vida con todos los juguetes y con todas las entretenciones que nos pone absolutamente todo, que si los lujos, que si el dinero, que si la fama, incluso pues hasta la familia, que veíamos en días anteriores pues la importancia que tiene la familia, el deber que nosotros tenemos con la familia, pero también los límites que hay y cómo pues lo primero es el trabajo interno que nosotros vinimos a pues llevar a cabo en esta manifestación, ¿no? Ahí encontramos también el tema de la personalidad, que es lo que nosotros creemos que somos, esta careta con la cual nosotros pues nos relacionamos con los demás, nos relacionamos pues en este mundo físico que sabemos que se crea en los primeros años de vida, ¿no? Y a partir de allí, pues nosotros nos enfocamos en alimentar esa personalidad con todos sus componentes que nos tiene allí, pues fascinados, ¿no? Entonces trabajamos pues para ello, para crearnos un nombre, para ser alguien en la vida, trabajamos para acumular, por ejemplo, dinero, trabajamos para complacernos y así por el estilo, ¿no? Todas esas cosas que pues acabamos de mencionar pues impiden que nosotros le pongamos seriedad a este trabajo interior, ¿no? Y son cosas sobre las cuales nosotros tenemos que reflexionar, porque al fin y al cabo son cosas superfluas, son cosas que pues cuando, a ver, se nos termine lo que viene siendo pues esta existencia, si es que nos toca otra, pues todo eso al fin y al cabo se va a perder con lo que viene siendo la personalidad, ¿no? Y pues vemos en conferencias como por ejemplo la del retorno y la recurrencia, ahí nos damos cuenta cómo existencia tras existencia uno está haciendo absolutamente lo mismo, uno está aquí pues perdiendo el tiempo y repitiendo las mismas cosas, ¿no? Y a veces uno tiene como ese vacío, digámosle así, que pues nos motiva a querernos llenar de todas esas cosas, a tener experiencias. Y uno no recuerda que realmente en vidas pasadas pues uno todo eso lo ha pasado y que ese vacío no se va a poder llenar con todas esas experimentaciones superfluas, ¿no? Que bueno, que tiene pues nuestra personalidad, sino más bien ese vacío se va a llenar cuando nosotros nos llenemos de nuestra propia energía, cuando nosotros liberemos pues esas esencias, esas partes de nuestro ser que están atrapadas por nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Y habiendo dicho eso, pues hablemos entonces pues, del final de esta raza, la raza aria. Nosotros pues ya en varias ocasiones, incluso en conferencias, pues hemos mencionado el tema de que pues todo este planeta, pues aquí se está viviendo un proceso que se le conoce como el final de la raza. Esta raza aria pues ya ha dado lo que tenía que dar, ¿no? Ya pues también se han dado las 7 subrazas. Si nosotros incluso, es muy interesante hacer esta investigación pues en el astral, que sea nuestro padre que nos muestre, y eso también nos sirve a nosotros como una motivación para trabajar, ¿no? Porque sabemos que pues no es que haya tanto tiempo para seguirlo perdiendo como lo hemos estado haciendo pues hasta ahora, pero uno mira a su alrededor y uno se puede dar cuenta el nivel de degeneración en el cual nosotros estamos en todos los aspectos, pero específicamente en el aspecto sexual. Si ustedes ven, pues nunca realmente, aunque siempre ha existido el defecto del homosexualismo, pues nunca se había visto tanto como ahora, ¿no? Hasta el punto de ser promulgado, hasta el punto de que haya incluso leyes que estén a favor de lo que es la promoción, ¿no? Y ese tipo de cosas. Vemos incluso cómo pues la degeneración se manifiesta en pues este desarrollo o el crecimiento de lo que viene siendo esa asexualidad, ¿no? Vemos muchas personas, muchas comunidades que defienden lo que es el asexualismo, personas que se identifican como asexuales. Y recordemos que veíamos en la conferencia número 34 que pues este tipo de personas
pues ya son consideradas como semillas podridas, ¿no? Y no en el sentido de que queramos criticar o que queramos denigrar, pero pues una semilla podrida, ¿qué pasa con esta semilla? No germina. Usted siembra ahí una semilla podrida y puede echarle agua y puede echarle todo el abono y pues esa semilla no va a germinar. Entonces una persona, por ejemplo, homosexual que siente atracción por alguien de su mismo sexo, obviamente con alguien del mismo sexo no se puede crear. ¿Sí? Entonces no es algo que vaya a dar su fruto, y si no se puede crear algo físico, el cuerpo de un bebé físico, pues tampoco se va a dar esa creación en torno a lo interno. Y una persona que sea asexual, pues es una persona que ha perdido lo que es el impulso sexual, ¿no? Ni siquiera le llama la atención o siente atracción por una persona de su mismo sexo. Por eso, pues vemos que ese defecto del celibato, que pues se le llama ahora sexualidad, viene siendo lo más degenerado, ¿no? Porque ya ahí se aniquiló por ese mismo proceso de degeneración lo que es ese impulso de vida, ¿no? Que nos lleva a nosotros pues a crear, ¿no? Vemos también pues el tema de la contaminación, veamos cómo están nuestros mares, cómo está el aire, cómo está de contaminada pues incluso la comida, las modificaciones genéticas que incluso pues se le hace a la comida, ¿no? Modificaciones genéticas que se le hacen también pues a las personas con todos estos estudios y estos supuestos avances que también pues van a contaminar y van a dañar pues nuestra semilla, ¿sí? Nosotros pues también tenemos que darnos cuenta que cuando hablamos de un final de raza, pues es un paso hacia la involución que estamos dando todos en conjunto. Nosotros veíamos este tema de la involución en las conferencias 16 y 17 de la fase B. Allí pues veíamos que una persona que agota las 108 existencias que le tocan en un ciclo, pues ingresan a este proceso involutivo, ¿no? Donde pues físicamente van tomando cuerpos de animales involutivos, pero psicológicamente van pasando por esas esferas sumergidas en el planeta Tierra. Veíamos cómo allí la persona tenía que ir bajando por cada una de esas esferas y en cada una de ellas pues y en su propia ley se iban a ir eliminando esos defectos psicológicos de forma dolorosa, de forma involuntaria, ¿no? Veíamos que es un proceso de limpieza, porque la chispa cuando termina, entonces se sale limpiecita y allí pues está lista para iniciar, digámosle así, pues otra rueda, ¿no? Otro ciclo en lo que es esa rueda del samsara. Bueno, ese es el mismo proceso que va a pasar, pero estamos hablando del conjunto de las personas pues que están en este planeta, ¿no? Todos nosotros, ¿no? Vamos entonces a ese proceso involutivo. Dicho sea de paso, la mayoría de personas de este planeta pues están en sus últimas existencias, ¿no? Entonces todos en conjunto pues vamos a entrar a ese proceso. En torno a ese proceso pues vamos a estar viendo muchos acontecimientos que pues están relacionados con también el karma que se ha generado para pues las personas de este planeta, por eso mismo, por la degeneración a la cual nosotros pues hemos llegado, ¿no? Y eso pues es parte de ese proceso. Vamos a ver pues a nivel planetario cómo seremos afectados por ejemplo, terremotos, cada vez pues van a haber más maremotos, que si la erupción de volcanes, que si el tema, por ejemplo, del calentamiento global y todas las consecuencias que devienen de estas situaciones, que pues van a ir mermando la cantidad de personas, ¿sí?, que pues hay en el planeta, ¿no?, para que pasen entonces a ese proceso involutivo, ¿sí? También, pues, esto va a estar generado, así como causante, ¿no?, físico, por un acontecimiento, y es el acercamiento de un planeta que se le conoce como el Cólobus o el planeta rojo. Hay muchas personas que han escuchado hablar de esto que se viene acercando a este planeta, pero con otro nombre, ¿sí? Por ahí las personas hablan de Nibiru o hablan del planeta X. Este planeta, cuando se vaya acercando, tiene una masa tan grande que lo que va a causar no es como que va a colisionar con este planeta, no, sino más bien pues va a afectar
mucho lo que es la gravedad de este planeta a medida que se vaya acercando. Por eso nosotros vamos a ir viendo que todas esas circunstancias que yo mencionaba, esas catástrofes, pues cada vez se van a ir haciendo más recurrentes y se van a ir haciendo pues más fuertes, ¿sí? Y se debe pues a eso, el acercamiento de ese planeta y cómo va a afectar lo que viene siendo pues la gravedad, ¿no? Entonces ahí se va a aumentar la erupción de volcanes, como les decía, el tema de los terremotos, los ciclones cada vez pues serán de mayor categoría, las tormentas, el tema del calentamiento global, bueno, las mareas también, pues todo eso, ¿sí? Pero aparte de eso, que viene dado por este cuerpo planetario, ¿sí? También pues tenemos el tema de las guerras. Entonces nosotros tenemos pues aviso de guerras y guerras que pues no son como los tiempos antiguos, ¿no? Con pues, espadas, palos y piedras. Estamos hablando de guerras nucleares. Ustedes saben que cada país pues está fuertemente armado, ¿no? Tiene todo su armamento nuclear y pues estamos frente a esas amenazas, ¿no? De guerras nucleares. El hecho de que haya pues una guerra nuclear, que es a lo que se le conoce como esa tercera pues guerra mundial, ¿no? Que pues ya está por ahí a la vuelta de la esquina, sabemos que se va a generar muchísima radiación y esa radiación nos afecta obviamente directamente, va a afectar nuestras células, ¿no? Hasta el núcleo, va a afectar pues el ambiente, va a afectar, va a contaminar lo que son las aguas, va a contaminar lo que son los alimentos y allí pues sí, muchas personas pues van a perecer con esos acontecimientos. Nosotros pues nuestros cuerpos no resisten esos niveles de radiación, ¿sí? Incluso para resistir esos niveles de radiación, pues ya hay que tener cuerpos de oro y esos cuerpos de oro pues se vienen creando en lo que es la segunda montaña, ¿sí? Como hemos aprendido, ¿sí? Ahora bien, sí, pues hay una manera en la cual nosotros pues podemos librar, podemos trascender esas situaciones. Y pues eso se da si nosotros tomamos esa seriedad en torno a lo que es nuestro trabajo interno, ¿no? Ese trabajo de creación que nosotros tenemos que hacer internamente. Hay pues un suceso que se le conoce como el éxodo, donde pues las personas que estén trabajando y que hayan llegado pues a un cierto nivel de conciencia y cumplan con esos requisitos que se piden, pues entonces serán llevados allí a seguir trabajando. Esa isla pues puede tener como una especie de domo, ¿no? Para evitar que entre lo que es la radiación. Allí también se va a esperar que pues el planeta se limpie, ¿no? Se vaya purgando de todas esas cosas que, pues, o todos esos residuos y así por el estilo, ¿sí? Pero pues hay unos requisitos que se requiere entonces pues para el éxodo. Para el éxodo se requiere los dos primeros cuerpos, la regeneración de los dos primeros cuerpos, el cuerpo físico y también el cuerpo vital. Y se requiere un 50% de conciencia libre, ¿no? Se requiere de seres o personas que estén trabajando en sí mismas y que obviamente si van a ser llevados a una isla, pues tengan esa conciencia, ¿no? Como para comportarse. Porque nosotros realmente la verdad hay que decirlo, no somos como unas semillitas del mal. Nosotros donde quiera que nos pongan, pues vamos a seguir actuando de esta forma tan egoica, ¿no? Ustedes ven todo lo que está pasando aquí en la Tierra. Si a nosotros nos llevan a otro planeta, pues allá vamos a estar haciendo lo mismo, porque la semilla del mal del ego la llevamos aquí, en nuestro interior. Entonces, para ese éxodo se requiere eso. Se requiere que trabajemos con los tres factores para que regeneremos cuerpo físico y vital y el 50% de conciencia, que es algo pues obviamente que se va a dar de forma conjunta, porque ustedes saben que el trabajo es con los tres factores, ¿no? Ustedes saben que uno con la muerte libera la conciencia, pero esa conciencia que se libera, uno pues la va a utilizar o es la materia prima para regenerar los cuerpos, ¿no? Y a través de esa práctica de suprasexo uno va fundiendo esa conciencia con ese 3% de conciencia libre. Entonces ahí pues llega uno al 50%, regenera esos dos cuerpitos y bueno, el sacrificio por la humanidad.
que nos ayuda a avanzar en torno a este trabajo, hasta 10 veces más rápido. Una persona mientras más se sacrifica, más méritos genera y más lo ayudan, ¿no? Para que pueda hacer o avanzar en torno a este trabajo pues interior, ¿sí? Ahora bien, hay muchas personas que pues le preguntan a uno con respecto al tiempo. Y pues es bueno saber, ustedes saben que pues para los seres pues el tiempo no es nada, ¿no? Si nosotros pues nos ponemos a trabajar juiciosos, si nosotros le damos la seriedad a este trabajo, tenemos esa continuidad, ¿no? Comenzamos a reflexionar, ¿no? Para ir eliminando todas aquellas cosas que nos tienen tan atados y apegados a las cosas del mundo, pues nosotros tenemos tiempo para hacer ese trabajo de regeneración. Quizás no el tiempo, ¿no? Para uno autorrealizarse, pero ya vemos que se va a dar ese proceso del éxodo, donde las personas que estén trabajando pues van a ser llevados y van a seguir trabajando sobre ellos mismos hasta lograr pues esa autorrealización o esa cristificación, ¿sí? Que incluso les permite pues formar parte ¿cuál sería la palabra? O fundar lo que viene siendo la próxima raza, que es la raza Coradi. Una raza cuando inicia, pues allí lo que están son Cristos, porque las razas inician por una edad de oro, y una edad de oro, pues allí solamente vive lo que son Cristos o chispas, pues virginales, ¿sí? Y pues también en torno al tiempo, podemos decir que este proceso del cual estamos hablando ha sido pautado para fechas anteriores, ¿sí? Entonces, pues esto, diciéndolo ciertamente, debió de haberse acabado en unas fechas antes, ¿no? Como por ejemplo para el 2000. Pero ¿qué pasa? Bueno, que surgen chispas que comienzan a trabajar, que vienen con una revolución, entonces ahí los seres pues deciden como retrasar un poco el tiempo, ¿no? Hay seres incluso que ponen de su dharma para que el tiempo se extienda, entonces podamos pues hacer un trabajo. Entonces pues ahora estamos cortos de tiempo y no es para que nos durmamos, pero bueno, quién quita que si surgen esas chispitas que quieren trabajar igual se dé pues un tiempito más, ¿sí? Pero sin lugar a dudas, si nosotros nos ponemos a trabajar y le damos la seriedad, pues claro, el tiempo nos da para la regeneración del cuerpo físico y del cuerpo vital, ¿no? Veíamos, por ejemplo, la conferencia de la fabricación del alma y del espíritu. Un cuerpo se puede regenerar o crear en 2 años y medio, ¿sí? Pero también ahí está el factor del sacrificio por la humanidad, porque hemos visto, sabemos de maestros, que en 5 años, que en 7 años hicieron una primera montaña, ¿no? Hicieron el trabajo con 5 cuerpos, ¿sí? Bien, entonces, pues ya para ir finalizando, este tema que estamos hablando el día de hoy, pues para nada tiene como objetivo generar un miedo, generar pues una paranoia. Entonces ahora que se nos active lo que es ese yo apocalíptico, ¿no? No es la intención. Y miren que nosotros pues sin duda hemos escuchado, vemos muchas religiones, en muchas culturas se habla acerca pues del fin del mundo, ¿no? Y muchas de ellas pues sí, incluso la utilizan para generar pues ese miedo y mantenernos ahí adeptos a una religión o a una escuela. No, ese no es el objetivo, ¿no? El objetivo es que nosotros pues comencemos a palpar nuestra realidad, que dejemos de pues estarnos ahí durmiendo en los laureles, perdiendo pues el tiempo, ¿no? Dándole pues esa energía a nuestros yoes, no poniéndole la seriedad al trabajo interior como lo tenemos que hacer. Bueno, al fin y al cabo, pues terminamos perdiendo esta magnífica oportunidad que tenemos en este momento con este conocimiento que incluso está tan sintetizado, ¿sí? Porque, a ver, nosotros sí, muchas veces hemos pasado por el proceso de involución, incluso puede que hayamos estado en razas anteriores donde pues se dio el fin de raza, ¿no? Pero pues uno sabe qué pasa cuando uno va a involución. Cuando uno va a involución se pierde toda la sabiduría de la rueda, porque no es un trabajo voluntario que se está haciendo y se pierde muchísimo tiempo en ese proceso involutivo. Entonces ahí está uno retrasando el trabajo que uno vino a hacer acá a esta pues manifestación, ¿no? Entonces es bueno que nosotros comencemos a palpar, a darnos cuenta qué está pasando en nuestro alrededor, ¿no?
de que nosotros pues nos pongamos manos a la obra con ese trabajo que nosotros pues vinimos a hacer acá. Ese viene siendo pues el objetivo de este estudio del día de hoy. Otra cosa también es que pues ustedes ven aquí en la imagen que hay pues un arca, ¿sí? Y pues dice aquí, subamos al arca o embarquémonos. ¿Qué significa eso? En la conferencia 50 pues también nosotros hablábamos un poquito del arca de Noé. Ustedes recuerdan, bueno, si han escuchado ese relato bíblico de Noé, ¿no? De que pues debido al nivel de degeneración que había en la tierra, entonces Dios decide que pues hay que hacer un start-up, que hay que pues borrar todo para comenzar de nuevo, ¿no? Ahí se estaba hablando pues de un fin de raza. Entonces le dice a Noé que pues que cree un arca y que en esa arca pues se embarque él con su familia y que también pues meta a todos los animales, ¿no? El varón y el macho y la hembra pues de cada especie, y que luego pues entonces de esa recogida de Foni 1, como dicen acá, pues se va a iniciar otra raza, ¿no? Se va a repoblar otra vez pues el mundo, ¿sí? Dicho sea de paso, pues nosotros, como les decía ahorita, vemos que en cada cultura se habla de un diluvio, ¿sí? Culturas incluso que no tienen conocimiento de la Biblia, ese tipo de cosas muy ancestrales, muy antiguas. Se habla pues de ese diluvio universal, y dicho sea de paso, pues hubo una persona que tuvo que llevar a cabo ese drama cósmico en este tema de lo que es el arca de Noé en la época Atlante, ¿no? Que es el Manu Saibasbata. Igual que como a Jesús le tocó, por ejemplo, llevar a cabo ese drama cósmico para mostrarnos pues todo lo que un iniciado debe de vivir internamente en ese camino hacia lo que era la cristificación. Pues también hubo ese señor, ese maestro, que se le conoce, que bueno, se llamaba originalmente Manu Saibasbata, que es el que nosotros conocemos como Noé, y allí nos queda ese relato en el cual pues nosotros vamos a encontrar una sabiduría, ¿no? Vamos a encontrar esa sabiduría que nos permite realmente hacer este proceso de regeneración y en estos momentos salvarnos pues de esas catástrofes que acechan lo que viene siendo pues este planeta, ¿no? Arca de Noé pues se refiere a arcano, y el arcano pues se refiere a un secreto, a una sabiduría secreta, pues a un misterio, ¿no? El arcano AZF pues se refiere a los misterios de el sexo. El hecho de que nosotros subamos al arca pues nos está indicando cómo a través de este trabajo de transmutación sexual nosotros pues podemos lograr llegar a ese estado que pues nos permita trascender todas estas situaciones, ¿no? Y que no se dé entonces ese pare o ese desvío por este proceso involutivo en nuestro trabajo interior. Incluso si nosotros buscamos en la guía de los astrales, pues vemos lo que significa el barco, ese barco que anda en el océano, se refiere a la transmutación sexual. Veíamos que pues Noé subía a ese barco pues especie de todos los animales, macho y hembra. ¿Y qué son los animales? Los animales son nuestros defectos psicológicos, macho y hembra, porque está la parte pasiva y la parte activa, ¿no? Ahí están los dos lados del péndulo. Y pues esos animales, esos egos están allí en nuestra envoltura seminal, ¿no? Entonces ahí vemos el trabajo de los 3 factores para la revolución de la conciencia. Tenemos nosotros que matar esos animales, eliminar esos animales, esos defectos psicológicos para liberar esa esencia, para liberar esa sabiduría que está allí contenida en esos defectos, pero es a través de la práctica de transmutación sexual que nosotros pues vamos a condensar esa energía en nuestra columna para dar paso a lo que es la regeneración y la creación de los cuerpos existenciales del ser, ¿no? Entonces ahí vemos nosotros la importancia de nosotros pues comenzar a practicar lo que son los 3 factores para la revolución de la conciencia, ¿no? Ahí está el llamado de que nosotros pues nos subamos al arca de Noé, arcano AZF, ¿no? Que comencemos a practicar la transmutación conjuntamente con los otros 2 factores. Recordemos que pues el Maestro Jesús decía, ¿no? Que para los tiempos del fin pues iba a ser como para los tiempos de Noé.
que pues les decían a las personas, suban al arca, ¿no? Y era que practicaran el arcano. Y pues las personas hasta se reían, hasta tanto, pues obviamente comenzó a llover, ¿no? Y pues así estamos nosotros, ¿no? Recibimos pues este conocimiento, no le damos esa seriedad y bueno, quizás llegue ese punto donde sea muy tarde y uno se da cuenta que ha perdido la oportunidad. Pero pues ya para finalizar, vuelvo y les recalco, ¿no? Que este estudio pues no es para generar miedo, porque esta es una obra de amor y una obra de amor se alimenta de amor, ¿no? Entonces de nada nos vale que nosotros desarrollemos ese miedo y querramos hacer las cosas en pos pues de ese miedo. Recordemos que el miedo pues es la antítesis del amor, ¿no? Si se nos manifiesta un yo apocalíptico, pues hay que trabajarlo y hay que eliminarlo, pero eso no quita, como les decía, la seriedad y la urgencia de nosotros pues ponernos manos a la obra a trabajar, ¿sí? Y bueno, pues este era el estudio del día de hoy. Vamos a ver si ustedes tienen pues alguna pregunta con respecto a este tema. Bueno, recuerden, compañeros, que cuando pues hay muchas preguntas, entonces ahí el Facebook las pasa y no las puedo yo ver, entonces cualquier cosa, si no leo sus preguntas, pueden escribirla nuevamente. Vamos a ver. Entonces, bien. Bueno, por aquí. Bueno, estos comentarios. Bueno. Bueno, vamos a empezar desde acá. Cualquier cosa, como dije, pues pueden poner sus comentarios otra vez. Marcelo nos dice por acá, las mentes dormidas con los ojos abiertos lo llaman a esa degeneración como un progreso social de estos 2000. Pues sí, claro que sí. Claro, a todo eso se le llama pues avance, ¿no? Incluso pues nosotros ya estábamos avisados de que a lo malo se le llamará bueno y a lo bueno pues se le llamaría malo. Entonces sí, todo esto que nosotros estamos viendo, que pues está movido por esa ley de entropía, que a todos nos mete en el mismo saco de la degeneración, pues sí, a eso se le ha llamado progreso, avance y globalización, lamentablemente, ¿sí? Bien, por aquí nos dice Marcelo, esa involución serían esos círculos dantescos. Ah, bueno, ahí pues ya yo estaba respondiendo incluso pues estaba haciendo la comparación. Nosotros estábamos aprendiendo hace poco tiempo con respecto al proceso involutivo que cada uno tiene que pasar cuando se le agotan las 108 existencias y tiene que pues ingresar a el proceso involutivo y las esferas que están sumergidas en el planeta Tierra, ¿sí? Para eliminar los defectos. Entonces, eso uno lo pasa de manera particular, ¿no? Pero en este caso de fin de raza, pues va a ser obviamente en conjunto, ¿no? Entonces, pues todos. Héctor nos dice, esta raza ha confundido la castidad con la asexualidad y el celibato. Además nos han hecho creer que el adulterio y la fornicación es lo mismo y es una de las razones porque se nos hace más difícil la transmutación de la energía sexual. Sí, sí, ciertamente. Incluso nosotros podemos ver cómo se promueve, cómo a nivel colectivo, ¿no? Nosotros tenemos muy grabados, muy grabado en nuestra psiquis, ¿no? Que el celibato está relacionado con lo superior, ¿no? Que una persona célibe es una persona que está cerca de Dios.
Y vemos, por ejemplo, los sacerdotes que no pueden tener pareja, y vemos pues algunos monjes que se abstienen de lo que es el sexo, ¿no? Entonces pues allí se siente la persona como que está más elevada, ¿no? Y pues nada que ver, nada que ver. Realmente es el nivel más alto de degeneración. Cuando una persona reprime la energía sexual, pues esa energía se va a manifestar en aberraciones terribles, ¿no? Como la pedofilia y pues ese tipo de cosas. Pues, lo hemos visto, ¿no? Cuántos escándalos no ha tenido la iglesia, ¿no? Por estos motivos. Hoy en día nosotros vamos a ver pues un movimiento de personas que se hacen llamar asexuales y pertenecen a esa comunidad LGTBI, pues que llega hasta la Z, pues sí, ya están establecidos ahí en esa comunidad. Y pues igual, sí, pura degeneración, incluso aunque esa degeneración no se haya desarrollado en esta existencia. Personas que se desarrollaron muchísimo en existencias pasadas y pues llegaron hasta el hastío del sexo porque ya no hay más hacia dónde bajar, pues entonces ahora vienen que no tienen ningún impulso pues sexual, ¿sí? Bueno, sí, también con respecto pues al tema del adulterio y la fornicación ha habido mucha confusión, ¿no? Muchas personas entienden y promueven que la fornicación pues es el adulterio, o también que la fornicación es tener sexo fuera del matrimonio. Pero hemos visto que pues la fornicación es la expulsión de la energía creadora sexual fuera del cuerpo a través de la eyaculación y del orgasmo. ¿Qué quiere decir esto? Que uno se casa, uno tiene su pareja, va el sacerdote y le da a uno la bendición, y bueno, pues eso es un permiso para uno fornicar y para uno degenerarse entonces con la pareja, ¿no? Amparados por pues esta pues vamos, por las leyes de Dios, así entre comillas, ¿sí? Marcelo nos dice, esa rueda del samsara son millones de años en ese proceso. Sí, podemos decir que sí. También pues esto está relacionado con, hablábamos en días pasados de los Hanasmusen, ¿no? De los tipos de Hanasmusen, ¿no? Entonces está relacionado como con las condensaciones energéticas que se hayan hecho, cómo se hayan alimentado esos defectos psicológicos. O sea, más energía se le ha dado un defecto psicológico, se hayan hecho pues cristalizaciones con esa energía, pues más tiempo se va a durar, por ejemplo, en el proceso involutivo. Ustedes ven también como un mineral dura muchísimo pues para formarse y también para descomponerse. Entonces, sí, ese proceso de la rueda del samsara, pues claro, puede ser bastante largo. Bien, por aquí nos dice Teresa Ayala, ¿cómo se interpreta el arca de Noé? Gracias. Bueno, Teresa, creo que quizás esa pregunta fue antes de que habláramos del arca de Noé. El arca de Noé pues viene de arcano, ¿no? Y arcano significa secreto, significa misterio. Cuando hablamos del arcano AZF, pues nos estamos refiriendo a los misterios del sexo, ¿no? Entonces pues allí explicábamos del drama cósmico que llevó a cabo ese maestro que se le conoce como Manu Saibasbata, quien fue pues el Noé, ¿no? En esa época Atlante, del simbolismo también que nos dejaba el arca de Noé, como nosotros tenemos que trabajar pues con el arcano y también con la eliminación de los defectos psicológicos o esos animales que están en el arca, que son pues nuestros defectos que están allí en nuestra envoltura seminal, de donde vamos a sacar la sabiduría, donde vamos a sacar la materia prima, ¿no? Para a través de la práctica de la transmutación sexual pues crearnos internamente. Ese pues es el simbolismo del arca de Noé. Ese diluvio que uno del cual se habla, pues internamente representa lo que es la fornicación, ¿sí? Incluso cuando una persona pues ya deja de fornicar, elimina ese yo fornicario, le presentan internamente cómo ha dejado de llover, cómo la lluvia pues ha cesado, ¿sí? Bien, por aquí Teresa nos dice, el Corvus ¿cuánto medirá? Pues exactamente no te puedo decir el tamaño, pero sí es más grande que Júpiter, y Júpiter pues viene siendo el planeta pues más grande que tenemos en nuestro sistema solar. Entonces pues es bastante grande. Creo que una vez escuché que el maestro Ravolú decía que era como 8 veces más grande que Júpiter. Marcelo nos dice, algo me dice que no sé si llegaremos, Jesse, a esta segunda montaña. Creo que antes se viene este éxodo. La primera montaña sí creo, pero la segunda no sé.
Bueno, pues es lo que decía ahorita, ¿no? Eh, con respecto al tiempo, pues uno no puede asegurar nada porque hay diferentes aspectos, ¿no?, que pueden pues intervenir con respecto a eso, pero por el momento a nosotros lo que se nos está exigiendo es la regeneración del cuerpo físico, cuerpo vital y pues 50% de conciencia despierta, ¿sí? Entonces, pues ese es el enfoque. Esa es la meta que nosotros tenemos, pues, digámosle así, que ponernos. Y si llegamos ahí y todavía pues no ha pasado lo que tiene que pasar, pues claro, seguimos trabajando, ¿no? Para seguir creando los demás cuerpos, pero esa es la meta, ¿sí? Y pues para llegar a esa meta hay un trabajo que hacer. Para llegar a esa meta, lo primero es, claro, comenzar a aplicar los 3 factores, comenzar a aplicar los 4 rectos para equilibrar nuestros centros. Recuerden que hay un trabajo de equilibrio de los centros que tiene que hacerse para que llegue ese momento en el cual se prende el fuego, que es cuando realmente comenzamos a regenerar, cuando comenzamos ese proceso de regeneración y de creación, ¿no?, de los cuerpos. Eso es lo importante. Entonces, a partir de allí, pues vamos por la regeneración del cuerpo físico y luego vamos por la regeneración del cuerpo vital. Pero desde ya, desde ahora mismo, pues tomemos esa determinación de comenzar con ese proceso de equilibrio de nuestros centros, aplicando los 4 rectos. Autoobservación de instante en instante. Vamos a observar nuestra mente, vamos a observar nuestras emociones, las cosas que deseamos hacer o que deseamos decir, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos juzgar, para que podamos discernir, ¿no? Obtener la comprensión de si es un defecto psicológico, si es la conciencia la que se está manifestando. Y si es un defecto, pues le pedimos a la madre que lo elimine, que lo elimine. Ese defecto no se manifiesta, no nos va a consumir energía, ¿sí? Vamos a ir a estar liberando energía, vamos a estar ahorrando energía, entonces allí comenzamos a equilibrar nuestros centros. Llegamos a ese punto donde los centros se equilibran, cada centro pues funciona con su energía, no se saque el centro sexual, estamos practicando la magia sexual, el arcano con nuestra pareja y ¡pum!, se da la prendida del fuego. Eso es lo primero. ¿Sí? Esa es la meta que debemos de ponernos porque es el inicio de ascensión por la primera montaña y de regeneración y de creación. Equilibrar nuestros centros para prender el fuego, ¿sí? Bien, por aquí Ferney nos dice, ¿por qué? ¿Por qué qué, Ferney? Parece que está pues incompleta, ¿sí?, esa pregunta. Entonces ahí debajo nos pones ¿por qué? ¿Qué? Bien, por aquí Ferney nos dice, somos pero estamos germinando. Bueno, Ferney, no sé exactamente a qué te refieras, ¿no? Ahorita yo hablaba acerca pues de que el objetivo de esta manifestación es generar hombres solares. Y pues nosotros tenemos esas semillas allí en nuestras gónadas sexuales, que es la energía creadora sexual, ¿no? Y pues la materia prima que hay allí, esos yoes que están en nuestra envoltura seminal, que es de donde pues vamos a sacar la materia prima. Y bueno, explicamos las condiciones que tienen que darse para que esa semilla germine, ¿sí? Para que pues nosotros podamos convertirnos en hombres solares. Hablábamos de que se necesita un cuerpo sano en el sentido de que los órganos sexuales estén sanos, la mente, la columna vertebral, un conocimiento objetivo orientado a la práctica de los 3 factores y continuidad de propósito, ¿no? Ese pues es el suelo fértil que se necesita para que esas semillas puedan germinar. Por aquí nos dice Héctor, los que van al Éxodo son los 44,000 que habla el Apocalipsis. Bueno, Héctor, yo no le puedo hablar de cantidad de personas, ¿sí? Recuerden también pues que la Biblia está escrita en un lenguaje astral y pues las palabras, hay simbolismos, hay números, ¿no? Que de repente se deben de tomar de forma cabalística y así por el estilo. Entonces, pues yo no le puedo asegurar que sea esa cantidad que vaya pues al éxodo, la verdad, ¿no? Igual pues uno podría hacerse un desdoblamiento astral a ver si les revelan a uno pues esa información. Lo que sí yo sé pues es que para ir al éxodo se necesita determinado nivel de conciencia y los 2 cuerpitos, ¿no? Entonces las personas que cumplan con esos requisitos pues obviamente pues serán llevados, se ganan pues ese derecho a ir al éxodo.
Bien, por aquí Marcelo nos dice, la religión Testigos de Jehová dicen eso y es curioso. Bueno, Juan Carlos nos dice, buenas noches, ¿cómo es que puede saber la Madre Divina del 50% de trabajo de nuestra conciencia? Bueno, Juan Carlos, es que la Madre Divina es parte de nuestro ser. Y la Madre Divina es la que va matando esos yoes. Recuerden, señores, que pues los que hacen son los seres. Nosotros ponemos la voluntad. Y si lo que hacen son los seres, pues obviamente ellos llevan ese conteo, ¿no? Y nos llevan pues llevan esa constancia de ese trabajo interior que nosotros estamos haciendo. Porque a quién le pedimos nosotros que pues elimine el yo, a la madre, y ella lo elimina pues si se observó y se comprendió. Mire a ver si no está ella en todo ese pues proceso. Entonces, claro, los seres pues cuando, bueno, incluso los maestros y personas que van avanzadas, pues como se conocen a sí mismos, también conocen a los demás y ven a una persona y saben el nivel de conciencia que esa persona tiene. Y cuanto más, pues no lo va a saber nuestro propio ser que está allí en nuestro interior. Por aquí Fabricia nos dice 144.000, se debe tomar por cábala. Ah, bueno, muchas gracias Fabricia. Bueno, ahí les decía. Juan Carlos Suárez nos dice, ¿ese proceso del éxodo es pronto? Bueno, pues también hablábamos con respecto pues al tiempo, ¿sí? Hablábamos que ese factor tiempo, pues allí pueden intervenir ciertas cosas. Hablábamos de cómo incluso, pues esto estaba para acabarse en ocasiones anteriores, hace mucho tiempo. Y cómo por el hecho de que surgieran esas chispas, esas personas que querían hacer un trabajo interior, que comenzaron a revolucionarse, a hacer sacrificio por la humanidad, pues ahí, por misericordia, pues se nos dio más tiempo, ¿no? Para pues que pudiéramos nosotros pues trabajar. Entonces decía que capaz y surgen más chispitas que quieran hacer un trabajo, que comiencen pues a sacrificarse y así por el estilo, y bueno, puede que el tiempo se extienda un poquito más, ¿no? Aunque pues, bueno, no es que debiéramos tampoco contar mucho con eso, ¿no? El objetivo, el enfoque es que pues nos pongamos a trabajar, a desarrollar los tres factores, ¿sí? Y bueno, que tomemos en cuenta eso, ¿no? Que pues esto ya está en una situación o en un estado que sería pues más un mal que bien, ¿no? Extenderlo por el nivel de degeneración en el cual nosotros estamos, ¿sí? Bien, por aquí nos dice Marcelo. Algo me dice que no pasa más de 15 a 20 años o más. Bueno, Marcelo, puede ser, ¿sí? Aunque pues para nosotros estar seguros, pues le podemos preguntar a nuestro Padre. Es muy conveniente que nosotros, pues a través de un astral consciente, le pidamos a nuestro Padre que nos muestre de estos procesos, estos sucesos que van a acontecer y así por el estilo, para que nos sirva, ¿no? Como una experimentación, para que tengamos corroboración, para que tome peso eso que nosotros pues estamos aprendiendo, ¿sí? Y bueno, y capaz pues ahí nos dan pues una información extra con respecto pues a esos sucesos en torno a lo que es el tiempo y así por el estilo. Teresa nos dice, creo que si llevarán a las personas a un solo, continuará una sola raza. Ah, bueno, Teresa, creo que pues entiendo a qué te refieres, ¿no? Es como decir, bueno, pero van a formar la otra raza con los remanentes que queden de esta, no serán las mismas personas. Y bueno, pues realmente no, las cosas pues no se manejan así, ¿no? Eh, pues esta raza va a culminar o los vestigios de esta raza pues van a culminar, ¿no? Cuando pues incluso las personas que queden eliminen absolutamente todo lo que es su ego, los defectos psicológicos. Aunque ustedes no se den cuenta, pues, y es bueno saber, cuando uno hace este trabajo, uno genéticamente se modifica, uno limpia lo que es el gen. Entonces, literalmente lo que va a germinar en la próxima raza es algo totalmente nuevo, ¿sí? Nada que ver, pues, con esta raza, ¿no?
Bueno, por aquí nos saluda Yolanda PM, Noticias Press nos dice, el arca de Noé no es que sea física, sino está en nuestro interior, para salvarnos a quien haga el trabajo psicológico y la eliminación del ego. Muchísimas gracias, Noticia Press, por ese comentario. Y sí, ahí se resume, ¿no? Todo lo que hemos visto en el estudio de el día de hoy. Y esa invitación a que pues nos subamos a esa arca, esa que comencemos a trabajar en nuestro interior. Ángel Villorina nos dice, la raza puede ser muchas personas, morena, blanca, indígena, asiática, hindú, américa y europea. Bueno, sí, exacto, está compuesta por eso, porque a ver, nosotros somos pues la raza aria y dentro de esta raza aria pues nosotros vamos a encontrar como esas subrazas, ¿no? Esas divisiones y ciertamente vemos a los africanos, vemos a los chinos, a los europeos y así por el estilo, pero todos forman lo que viene siendo pues esa raza aria, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de un animal, el perro, ¿no? Ese es el animal, el perro. Pero hay muchas especies y todos son pues perros, ¿no? Bueno, espero que se haya entendido pues el ejemplo, ¿no? Que quería dar. Fabri nos dice, muchas gracias, muy interesante y motivador. Bueno, gracias Fabri por habernos acompañado. Libertad Bajo nos dice buenas noches. Talia Laureano nos dice increíble reflexión la de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y explicación, lo valoro mucho. Bueno, gracias Talia por estar acá. Selenita nos dice excelente clase. Pedro Arnulfo nos dice muchas gracias, interesante tema. Por aquí también Marcelo nos da las gracias. Joan Lauri nos dice, Jessy, entonces toda la humanidad que existe, ¿cuál es su propósito si nacimos de la fornicación? Bueno, sí, todos somos hijos del pecado, que es pues la fornicación. Pero pues el objetivo es ese, el objetivo es que nosotros pues hagamos una maestría. Mire, este planeta, y no es para que se nos sube el orgullo, es especial en el sentido de que pues a este planeta, en ese mismo proceso, cuando se estaba dando la creación del ego, que hablamos de eso en la conferencia número 50, pues se le da un nivel 4 de sabiduría. Ese nivel 4 de sabiduría significa que pues este planeta va a dar Cristos, ¿sí? Pero para sacar Cristos y para tener ese nivel así alto de sabiduría, pues obviamente asimismo tiene que ser la ignorancia y tiene que ser la oscuridad, porque la luz sale de la oscuridad. Significa entonces que para llegar a ese nivel de Cristo, pues es mucho lo que hay que degenerarse, ¿no? Y esa es una de las razones por la cual este planeta también ha alcanzado esos niveles de degeneración. Una persona que se autorrealiza en este planeta, pues eso, adquiere ese nivel de Cristo. Hay muchos otros planetas, todos con el mismo objetivo, claro está, pero con diferentes niveles. Hay planetas donde simplemente van chispas virginales que acaban de salir del absoluto. Hay planetas que pueden dar ángeles, hay planetas que pueden dar pues arcángeles y así por el estilo, ¿sí? Pero pues este es un planeta de Cristos, ¿no? Entonces ahí pues encontramos nosotros y reflexionamos pues la razón también pues para tanta degeneración, ¿sí? Porque pues uno se pone y hace el trabajo y de esa degeneración pues va a sacar toda la sabiduría. Pero también todo tiene un límite, esa degeneración no se puede dejar correr así y sin fin. No, tiene pues un límite y nosotros pues realmente sí, como raza hemos topado, estamos llegando, o hemos llegado, mejor dicho, pues a ese límite, ¿no? Entonces ahí es donde tiene que hacerse la limpieza. Entonces nosotros también vimos y pues me llega ahora a la mente en la misma conferencia 34 qué pasa cuando pues una raza ya dio los frutos que iba a dar o bueno ya no se va a sacar provecho de ella. ¿Qué pasa? El sol pues pierde el interés en esa raza, entonces esa raza pues queda condenada a lo que es la destrucción y a la involución,
que es el proceso pues que nosotros estamos viendo ahora. Ya ha pasado pues anteriormente, ¿sí? A excepción de las dos primeras razas que eran pues espirituales, pues vemos la raza Atlante, por ejemplo, cómo pereció en esa inundación. Y en esa conferencia se nos habla de otras razas que se degeneraron hasta el punto de convertirse en esos seres amorfos que hoy nosotros conocemos como las hormigas, ¿no? Y allí explicamos pues cómo se dio pues todo ese proceso. Entonces lo mismo, y esta raza pues ha dado lo que tenía que dar, ya está muy degenerada. Entonces, a ver, que una persona que siembra un campo y en ese campo sale el trigo y sale la espiga, ¿qué hace? Pues corta todo, quema ese campo y vuelve a sembrar otra vez, ¿no? Y pues ese es el proceso que se está dando. Por aquí nos dice Patricia, ¿qué puedo hacer si yo tengo las trompas cortadas? Tengo problema en la columna y de paso tengo un trastorno mental. ¿Puedo hacer esta práctica? Bueno, Patricia, pues vamos por lo primero, las trompas cortadas. Si una persona tiene las trompas cortadas, pues tiene que recanalizar, ¿sí? Ahora, donde no funciona es donde las trompas, pues, o los ovarios son sacados, o se saca lo que es la matriz, se saca lo que es el útero. Pero si la persona tiene las trompas amarradas o cortadas, eso se le puede hacer un trabajo de recanalización, ¿sí? La columna, pues, a ver, cuando hablamos de que la columna tiene que estar en buen estado, es que, por ejemplo, no haya como una desconexión, como que la columna no esté como partida, ¿sí? Porque pues tiene que haber esa conexión de esos nervios, de ese canal medular central, que pues, es el nadichitre y así por el estilo, para que la energía ascienda y se vaya condensando. Pero, por ejemplo, una persona que tenga una hernia en la columna, pues eso no le impide que haga este trabajo, ¿no? Entonces, pues hay que ver qué tipo de problema se tiene en la columna, si es que está partida, la persona está, por ejemplo, cuadraplégica, ¿sí? Bueno, pues de ahí entonces no podría condensar. Y en torno, pues al trastorno mental, pues hay que ver, ¿no? Trastornados mentales, pues estamos todos, la verdad. Todos estamos desequilibrados mentalmente, pero hay niveles realmente. Entonces hay personas que pues tienen una condición mental que les impide definitivamente poder hacer un trabajo porque no pueden reflexionar, ¿sí? Una persona que tenga pues una esquizofrenia, que eso le impida pues pensar, ¿no? Que le impida razonar. Como una persona, por ejemplo, con esas condiciones va a hacer una meditación reflexiva o va a poder pues, por ejemplo, autoobservarse. ¿Sí? Entonces ahí pues no se podría, ¿no? Aunque uno tiene muchos problemas, puede tener ciertos problemas, ciertos trastornos que pues no son tan profundos y uno pues igual podría hacer el trabajo, incluso hacer un negocio para que pues le ayuden, ¿no? Con ese trastorno que uno tiene, ¿sí? Bien, por eso nos dice Janet Parra, bueno, yo casi que no presté más atención a este camino porque me di cuenta que para avanzar en algunas prácticas se requiere tener pareja. Pero bueno, Janet, entonces, a ver, pues el ser nos da pareja, ¿sí? Pero nosotros tenemos que demostrarle al ser, o sea, mostrarle obras, mostrarle al ser que nosotros queremos esa pareja para trabajar, ¿sí? Entonces, pues es contraproducente que uno pues deje el camino, deje el trabajo porque pues no tiene pareja, ¿sí? Y bueno, no trabaja entonces pues por esa pareja que es la que nos va a ayudar en torno a este trabajo de creación, ¿no? Entonces nosotros hemos explicado, por ejemplo, en muchas ocasiones pues ese proceso. Uno, digamos que llega aquí, no tiene pareja o le exigen un cambio de pareja, pues porque la pareja que uno tiene no nos va a ayudar, no quiere dejar lo que es la fornicación y así por el estilo, ¿sí? Entonces pues se tiene que dar pues ese cambio de la pareja y vemos que tenemos que comenzar a trabajar para mostrar obras. ¿Y cómo nosotros comenzamos a trabajar? Primero pues es dejando la pasividad, ¿sí? Nosotros pues proponemos y Dios dispone. Entonces tenemos que comenzar a preguntar pues que quién es la pareja,
en un astral. Y lo primero que va a pasar es que el ser nos comenzará a mostrar defectos psicológicos que tenemos que trabajar, porque uno puede creer que está muy listo para la pareja, pero realmente hay muchos defectos psicológicos que pues demuestran lo contrario, ¿no? Entonces ahí el ser nos va acompañando en ese proceso, nos va mostrando y pues hay que uno irle siguiendo el paso al ser, ir trabajando todo aquello que nos va mostrando sin desfallecer, ¿no? Sin perder pues esa consistencia, porque a veces entonces uno se impacienta, uno se desespera, uno se molesta, uno entra en esos estados de soberbia y uno, o la pereza, ¿sí? Entonces pues uno suelta ese trabajo. Pero aparte de eso también está el tema de equilibrar los centros, ¿sí? Porque pues igual uno puede ponerse a trabajar esos defectos, ¿sabes? Que la fornicación, que la pornografía y bueno, así por el estilo. Pero el trabajo de equilibrio de los centros consta de que nosotros pues apliquemos los 4 rectos, ¿no? De que nosotros comencemos pues a ahorrar energía, que va conjuntamente con esto, pero no se puede descuidar ninguno de estos 2 aspectos, porque uno deja de masturbarse, pero pues como uno tiene los centros equilibrados, al fin y al cabo, pues terminan estos saqueando a nuestro centro sexual, ¿no? Y no se va dando ese cambio de las aguas. Y un soltero puede llevar sus aguas a amarillo, ¿no? Y así sucesivamente, el ser nos va guiando en este proceso. Y llega un momento en que uno pregunta por la pareja y ya le empiezan a mostrar una cara, ¿sí? Entonces, pues ese es el proceso. Y eso de tener la pareja es parte del trabajo. No es que cuando tengamos la pareja vamos a comenzar a trabajar. Claro, ahí empieza el trabajo más fuerte, claro está, porque la pareja de por sí pues es un gimnasio psicológico, ya el estar trabajando en la práctica, allí en la novela esfera, que es donde se forjan pues los guerreros, bueno, claro que sí, es un trabajo bien fuerte, ¿sí? Pero uno como soltero, su trabajo lo empieza, digámosle que como soltero, ¿no? Con la muerte, el sacrificio por la humanidad, eliminando los yoes para desarrollar pues esa castidad, ¿no? Que se nos requiere para darnos la pareja y los méritos también, ¿sí? Entonces ahí pues comenzamos nosotros el trabajo. Por aquí Janet Parra nos dice, y yo soy viuda. Bueno, pues hay que trabajar ese yo viudo, ¿sí? Hay que trabajar ese yo viudo conjuntamente con todos los detalles y con otros defectos con los cuales se puede estar aliando ese yo viudo, ¿no? Como por ejemplo, pues hasta ese yo del celibato, ¿sí? Ese yo pues que ya no nos inspira, que ya no nos motiva a tener pareja. Hay que ver el porqué que hay detrás de toda pues esa negativa o esa desmotivación y así por el estilo. Marcela Saucedo nos dice, saludos, una pregunta, ¿puedo pedirle a mi Madre Divina darle muerte a ciertos problemas de salud? Bueno, pues sí, y a los síntomas también que se presenten, pero también debemos de tomar en cuenta que esos problemas de salud pues son karmas. Y cómo nosotros podemos trascender ciertos karmas. Hay que trabajar, hay que eliminar el defecto psicológico que nos llevó a que a actuar pues de la forma en la que actuamos para que se generara ese karma, y también hay que pagar esa deuda kármica, ¿sí? Y pues con la práctica del suprasexo, entonces también ahí se da lo que es la regeneración del cuerpo físico. Entonces sí, uno puede pedir muerte a los síntomas, pero recuerden qué pasa cuando uno tiene una enfermedad y uno simplemente trabaja los síntomas. La enfermedad está ahí. Entonces uno puede mejorarse de a raticos, pero la enfermedad, la raíz de esos síntomas está ahí, ¿no? Y la raíz de esos síntomas, pues la vamos a eliminar con el trabajo de los 3 factores, ¿sí? Ahí está el defecto, que es el causante de ese karma. Entonces uno puede eliminar los síntomas, pero el defecto nos lleva otra vez a actuar mal, y pues ahí vuelve y se genera la enfermedad, ¿sí? Entonces hay que trabajar el defecto, hay que pagar el karma con sacrificio por la humanidad, incluso a veces uno hace negociaciones para que le ayuden con tal o cual enfermedad, y la práctica del suprasexo, que es la que nos permite regenerarnos, ¿sí? Bien, por aquí nos dice Patricia, muchas gracias Jessy, todo muy claro, bueno, gracias a ti por estar acá. Noticias Press nos dice, amiga, no te desvíes, creo que es desvíes, del tema principal, ya que la clase no es la muerte del ego,
vea el tema central de la exposición. Pues fíjate que pues el centro de este estudio pues está relacionado con la muerte del ego. El centro de este estudio es la urgencia en torno a la práctica de los 3 factores para la revolución de la conciencia. ¿Y cuáles son esos 3 factores? Nacimiento espiritual, que es la práctica del arcano AZF, como algunas personas le conocen, la práctica de transmutación sexual, con esa pareja del sexo opuesto, fidelidad, castidad y amor, que es una práctica que explicamos en la conferencia número 1, también explicamos en la conferencia número 10, que es la práctica que nos permite pues crear esos cuerpos existenciales, que nos permiten tener presencia, movernos a voluntad en esas dimensiones de la naturaleza. La muerte psicológica, que es la base de este trabajo, porque la muerte psicológica es lo que nos permite a nosotros liberar la conciencia, ¿sí? Matar o eliminar, mejor dicho, usemos mejor esa palabra, ¿no? Eliminar esos animales que están allí en el arca, esos defectos que están en nuestra envoltura seminal, porque de allí sale la materia prima que vamos a utilizar en esa práctica de suprasexo y el sacrificio por la humanidad, que es lo que nos genera los méritos. Entonces, precisamente, pues, ese es el tema central, ¿sí? Principalmente la muerte del ego, ¿no? Porque nosotros estamos en esta situación por nuestro ego. Nosotros hemos llegado a este nivel de degeneración por nuestro ego. Nosotros vamos a pasar todo esto que ha de acontecer por nuestro ego, por el karma que ha generado nuestro ego, ¿sí? Y vamos a involución, pues por nuestro ego. Entonces, claro que sí, ese es el tema central, realmente. Janet nos dice, 25 a 30 pienso que es mucho, ya que estamos viviendo los tiempos finales. Bueno, por eso les decía ahorita que uno ve a su alrededor y pues uno ve que la cosa está fea, ¿sí? Porque nunca antes se había visto este nivel de degeneración y hay personas que dicen, no, es que siempre ha habido guerras, siempre ha habido degeneración, siempre ha habido esto, siempre ha habido lo otro. No, viremos otra vez y nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo, que el nivel de degeneración ya es exorbitante y tiende a bajar, tendemos a bajar y degenerarnos más, cada vez nos ponemos ahí como más inventivos y más creativos en torno a lo que es la degeneración y sacamos cosas cada vez pues más aberrantes y más perversas, ¿sí? Y bueno, pues sí, realmente pues estamos en un punto crítico, la verdad. Bueno, por aquí Ángel nos dice el planeta está convulsionando. Bueno, sí, claro que sí. También pues el planeta tiene la forma, digámosle así, de liberarse, ¿no? De esta enfermedad que somos nosotros. Y eso es precisamente lo que está haciendo. El planeta se da ahí sus sacudidas y ahí pues vamos cayendo nosotros ahí, que somos pues los bichitos que estamos generando tanta contaminación y tanto daño, ¿sí? Ustedes ven que pues han habido otras extinciones, pues, hablando de las razas anteriores, y el planeta se ha vuelto a regenerar. Tiene pues esa capacidad, ¿no? Pues nada más es que se libere pues de todos de todas estas alimañas que le andan sobrando, porque pues aunque uno le duela verlo, pues eso es lo que realmente nosotros somos en este momento, ¿sí? Bueno, vamos a ver por acá si tenemos pues otra alguna otra pregunta. A ver. Bien, por aquí nos dice Eduardo Pérez, nos dice, se parece mucho a los raptos o abducciones. ¿Huele mal este tema de la raza Coradi? No. Bueno, mira, para eso, pues nosotros tenemos técnicas de investigación. Sí, recuerden que aquí, pues las informaciones que nosotros compartimos con ustedes, el objetivo no es que ustedes la crean, ¿no? Ahorita yo, pues especificaba, el objetivo de este estudio no es como para generarles miedo ni nada por el estilo, ¿no? Sino más bien que nos sirva, pues de impulso y de motivación incluso para ir a investigar en los mundos internos.
¿sí? Que nuestro Padre pues nos muestre con respecto a este proceso, ¿sí? Eduardo nos dice, esto lo he escuchado en las pláticas de Samael. Pues sí, claro que sí. Recuerden que las conferencias que nosotros damos acá, pues están basadas en enseñanzas que nos dejaron los maestros Samael y también Rabulú, ¿sí? Pero más que uno creer porque lo haya dicho un maestro o no creerlo, pues ya uno tiene la información, lo que a uno le toca es ir a comprobar y ir a corroborar si esto pues es cierto, ¿no? Y cómo nos puede beneficiar pues esta información. Por aquí nos dice Eduardo, Yogananda, por ejemplo, consiguió 50% de eliminación de ego y sin pareja, así que no es disculpa en dejar de trabajar en el camino espiritual porque no le llegue una pareja. Bueno, miren, cuando uno, por ejemplo, no tiene pareja y trabaja con dos de los factores que vendrían siendo la muerte y el sacrificio por la humanidad, pues vamos a decir que uno va liberando esencias, porque lo que nos permite liberar conciencia es pues, la muerte psicológica, claro que sí. Ahora bien, esas esencias deben de ser fusionadas, porque si no son fusionadas, pues se corre el riesgo de que los defectos psicológicos pues vengan y la tomen otra vez, ¿no? Y ahora peor, ¿no? Porque pues ya serían como despiertas, ¿no? En el mal, ¿no? Pero aparte de eso, de la única manera que nosotros podemos crear los cuerpos existenciales del ser que son requeridos es a través de la práctica del suprasexo, ¿sí? Y por eso, pues, se hace énfasis en que se requieren dos cuerpos y un 50% de conciencia. Entonces, no solamente es como, no, se requiere un 50 de conciencia, no, ahí se especifica que se requieren los dos cuerpos, ¿no? ¿Para qué? Para que no dejemos de lado la práctica del arcano, ¿sí? Que es donde se centra, pues, todo esto que hemos estado viendo el día de hoy, ¿no? La práctica del arcano AZF, la transmutación sexual, que es lo que nos permite regenerar los cuerpos y fusionar esas esencias que hemos liberado. ¿Para qué? Para que no vuelvan a ser atrapadas pues por los defectos psicológicos, ¿sí? Entonces el objetivo, si estamos solteros, es iniciar a trabajar con esa perspectiva de conseguir esa pareja para que podamos hacer este trabajo de creación, ¿sí? Por aquí nos dice Eduardo, esto lo habla Samael en uno de sus libros. Bueno, ya pues aclaraba un poquito con respecto a eso. Vamos a ver si por aquí hay otros comentarios. Sadalsut Z nos dice, ¿usted tiene pareja? ¿Cómo hizo para tener una pareja que le guste hacer esta práctica? Bueno, pues el proceso de conseguir la pareja es el que le mencionaba pues anteriormente, ¿no? Son tres los factores. No tenemos pareja, por tanto no podemos practicar el primero, que es el nacimiento espiritual. Entonces vamos a trabajar con los dos restantes factores, que es la muerte y el sacrificio por la humanidad. Entonces ya ahí yo hablaba pues de comenzar a preguntarle a nuestro ser, ¿no? Por la pareja. Y lo primero que va a hacer nuestro ser pues es comenzar a mostrar los defectos psicológicos que tenemos que trabajar, ¿sí? También de momento a momento, de instante en instante, tenemos que estar en autoobservación, practicando la muerte en marcha. ¿Para qué? Pues para actuar de acuerdo a los cuatro rectos y de esa manera ahorramos energía, liberamos pues también energía, vamos cambiando nuestras aguas y como solteros pues las podemos llevar hasta amarillo, ¿no? Y pues muchas otras cosas en las cuales nuestros seres, el ser de cada uno, pues nos va a estar guiando hasta que llegue ese momento entonces que pues nos muestran esa pareja que pues es una persona que está en la disposición de ayudarnos con este trabajo, una persona pues que también está haciendo su trabajo particular, ¿no? Para que le den la pareja, ¿no? Entonces ahí pues internamente el ser pues nos muestra. Esto es algo que hacen los seres. Esas relaciones, esas uniones, pues las pautan los seres internamente. Por eso es que hay que estar preguntándole al ser. Claro, es como que yo vaya y diga, ¿no? Este me agrada, este parece que le gusta el conocimiento, no, ese va a ser mi pareja.
Ese pues es un grosso error, ¿no? Porque uno internamente tiene una pareja pues asignada. Los seres son los que saben cuál es la persona que nos va a servir pues de gimnasio, con cuál persona pues se va a dar esa armonía, por ejemplo, en torno a lo que es la práctica sexual y así por el estilo, ¿sí? Y otras cosas que los seres toman en consideración para pues unir parejas, ¿no? ¿Quién realmente quiere hacer pues un trabajo, ¿no? Todas esas cosas. Por eso pues ese proceso debe de uno ponerlo en mano de los seres, ¿sí? Bien, por aquí nos dice Noticia Press. ¿Qué me puedes decir del asteroide que pasará cerca de la Tierra en el año 2030 según la NASA o 2032? Bueno, pues sí ha habido un revuelo en torno pues a ese, a ese asteroide y pues es conveniente investigar, ¿no? En los mundos internos, si va a caer o si no va a caer. Nosotros pues incluso en textos como la Biblia tenemos aviso de que pues aquí en este planeta pues va a caer un asteroide, ¿no? Que se le conoce como ajenjo, que pues va a caer en el mar y va a contaminar y las aguas se van a volver amargas, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues quién quita que pues sea ese, ¿no? Puede ser como no puede ser. Puede estar destinado a caer, pero por situaciones como las que decía ahorita, pues eso también se puede desviar para darnos un tiempito más, ¿no? Pero bueno, investigar en lo interno, a ver pues si nos toca, ¿no? O no nos toca. Y bueno, eso le sirve también a uno de motivación pues para trabajar. Noticia Press nos dice, Hercólogos es un tema controversial y creo que no está confirmado su existencia. Bueno, mira, Hercólogos es a lo que se le conoce como el planeta Nibiru o el planeta X, y de eso pues la NASA sí ha hablado, ¿sí? Y de Nibiru incluso hay personas que lo vienen traqueando desde hace pues mucho tiempo y ese tipo de cosas. Entonces sí, esa masa celeste, ese planeta, pues sí está por ahí, ¿no? Y se está acercando pues a la Tierra, ¿sí? Incluso pues hace días veía yo en la página de la NASA que se hablaba precisamente de una estrella, bueno, no era un planeta, era como una estrella, una especie de asteroide, que era lo que ellos podían vislumbrar, que era pues más grande que Júpiter, 8 veces más grande que Júpiter específicamente, pues decía, y que se acercaba pues a este sistema, creo que era como a 2 millones de kilómetros por hora, ¿no? Así por el estilo. Pero, pero, pues, a ver, recuerden, vuelvo y repito, que nosotros tenemos métodos, ¿no? Para investigar y para corroborar. Y pues es más importante aquello que nosotros podamos investigar y que nos muestren en nuestro mundo interior que lo que la ciencia oficial, por ejemplo, pueda decir. Recuerden que esta ciencia tiende a ser pues bastante limitada, ¿no? Por aquí nos dice Noticia Press, ¿y cómo se va a proteger esa isla que servirá como el refugio del éxodo de la radiación nuclear? Parece ridículo hacer esa afirmación como algo mágico. Algo mágico no será. Algo mágico no será. Miren, nosotros pues vemos a Dios, ¿no? Y le damos ese toque fantasioso. Pero los dioses son unos científicos, ¿sí? Si nosotros vemos la conferencia del origen del ego, pues vamos a ver un poco de ese proceso, como cuando aquí, por ejemplo, cae el meteoro, viene una comitiva que está formada por un archiquímico y un archifísico. ¿Sí? Los dioses pues no hacen o actúan, ¿no? Como así como por arte de magia, en el sentido que nosotros le damos a la magia, que es fantasioso. Los dioses son unos científicos. ¿Sí? Todo el proceso de creación pues es pura ciencia. Por eso incluso la base de uno de los pilares de la sabiduría, el primero es la ciencia. ¿Sí? Entonces, bueno. Por aquí nos dice Juan Carlos, ya el maestro Rabolú habló de Hercólogos en un libro que escribió y no creo que va a decir mentiras. Bueno, sí, el maestro pues escribió ese libro, se titula El planeta rojo, pero vuelvo y repito, más que nosotros creer, ¿no? En lo que nos dijo el maestro, pues recuerden que todo debe de ser comprobado,
todo absolutamente debe de ser comprobado. Nosotros pues todo tenemos que experimentarlo, ¿no? Y es conveniente que nosotros pues vayamos a investigar con respecto a este caso, a este tema pues de tanta urgencia y de tanta importancia, porque cuando uno tiene esa propia experimentación pues la motivación es otra, ¿no? Porque ya es algo que uno pues en los mundos internos le dejan ver, puede experimentar, puede palpar, ¿sí? Y pues no queda ahí pues como una creencia, como ay que el maestro dijo. Esa es pues la motivación, ¿no? A que vayamos a investigar, a comprobar y a corroborar. Bueno, entonces, a ver, veo que por aquí no tenemos más comentarios. Ah, por aquí Fer Gómez nos da las gracias. Ah, bueno, Fer, qué bueno tenerte por acá. Eduardo Pérez del Río nos dice, según mi instructor de Gnosis, Santa Teresa y San Juan de la Cruz trabajaron el suprasexo. Eso explicaría muchas cosas sobre sus potencialidades y poderes, pero no hay pruebas, solo la investigación de este instructor. Bueno, yo he escuchado también, incluso hay unos poemas de San Juan de la Cruz que son muy esotéricos, ¿no? Cuando uno pues está entendiendo cómo es el lenguaje, porque están escritos en lenguaje astral, pues uno sabe a qué le está haciendo referencia en esos poemas, ¿sí? Y pues cuando hablamos del Cristo, en la conferencia 28, pues ahí vemos que dentro de esos Cristos está Santa Teresa, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante? Que nosotros vayamos a comprobar. Y eso es lo importante, ¿sí? Que nosotros pues no traguemos entero, que nosotros no creamos porque alguien nos los dijo, porque un maestro, por ejemplo, lo escribió, porque tal o cual instructor me lo está diciendo, pero tampoco que nos vayamos como que al lado del escepticismo. No, yo no voy a creer porque eso me suena que es un disparate, eso no tiene ningún tipo de razonamiento, porque ambas son las dos caras de la ignorancia, ¿no? Y para ello pues nosotros tenemos métodos para comprobar y experimentar. Recuerden que la verdad pues solamente puede ser experimentada. Entonces ahí podemos nosotros sacar un desdoblamiento astral consciente y pedirle a nuestro ser, ¿sí? Que nos muestre si esas personas pues realmente hicieron un trabajo, se cristificaron, o incluso que nos llame a esas personas o a esos maestros, y cuando ellos vengan les hacemos las conjuraciones, les pedimos que nos muestren la espada, ¿no? Y así por el estilo. Entonces ahí tiene una comprobación de si efectivamente Santa Teresa y pues San Juan de la Cruz hicieron este trabajo de cristificación. Y pues no tan solo con eso, todo, absolutamente todo lo que nosotros aprendemos es en estas conferencias, informaciones que incluso que escuchamos o recibimos fuera de lo que viene siendo este curso, que son pues contrarias, ¿no? ¿Cuál de los dos me está diciendo la verdad? Absolutamente todo. Nosotros tenemos esa responsabilidad de corroborar, de experimentar, de comprobar, ¿no? Absolutamente toda pues esa información. Bueno, entonces creo que ya sí hemos finalizado con este tema del día de hoy. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Y bueno, pues nos vamos a estar viendo en el transcurso de esta semana, que inicia mañana, las diferentes actividades del curso. Mañana vamos a estar dando una práctica guiada, ya yo les estaré pues a través del flyer dejando saber de qué práctica pues bueno, sí, ya recuerdo, vamos a estar haciendo la práctica de la meditación Icoanes, la meditación pues trascendental para acceder a la sexta y a la séptima dimensión. Entonces nos estamos viendo mañana. Feliz resto de la noche. Bye bye.